Bueno, muy bien. Esta mañana vamos a trabajar sobre lo que es la fisiología de la célula. Vamos a ver la estructura, sus funciones, sus formas, los organelos, las funciones específicas de cada organelo. Y pues vamos a hacer una visualización de una simulación de cómo se comportan los organelos dentro de la célula. ¿Ok? Junto con sus funciones. Entonces, vamos a ver qué es una célula. Bueno, las células son unidades, ¿verdad? O la célula es una unidad que, por cierto, es la unidad mínima de los seres vivos. O sea, cuando a mí alguien me dice, este, ¿cuál es la unidad mínima de la vida? No es el átomo ni las partículas subatómicas, es la célula. Si ustedes recuerdan, que creo que en otras ocasiones lo hemos visto, los niveles de organización de la vida, ¿sí? De la vida, niveles de organización de la vida, va primero este, subpartículas, subpartículas, en segundo va el átomo, en tercero van moléculas. Ok, esto fíjense bien, estamos hablando desde el pensamiento micro hasta el pensamiento macro. Sí, entonces tenemos que tener conciencia de eso, ¿verdad? El mundo micro y el mundo macro, pero hay un enlace entre ambos mundos. Y aquí lo estoy presentando, ¿sí? En una forma ordenada. Después de las moléculas, vamos a tener las biomoléculas. Las biomoléculas no tienen vida por sí solas. Las biomoléculas van a ser como la materia prima que se va a utilizar para sintetizar proteínas y estas replicarse en otras células hijas, ¿verdad? Las proteínas las vamos a ocupar para este, recuperar tejido, reestructurar tejido, formar tejido. ¿Sí? Luego de las biomoléculas yo ya voy a tener una célula. En sexto lugar, pues las células me van a formar tejido. En séptimo lugar, los tejidos me van a formar órganos. En octavo lugar, los órganos me van a formar los sistemas. Sistema, por ejemplo, muscular, sistema óseo, sistema digestivo, etc. Entre otros. ¿Va? En noveno lugar, me van a formar un individuo. No completo todo por tiempo, pero oye, porque también me cuesta escribir con este lapicito. Ok, los individuos me van a formar una población, se van a reproducir entre ellos. Me van a formar una población. Las poblaciones van a estar dentro de los ecosistemas cuando ya interactúen con otras especies, con otras poblaciones, y los ecosistemas van a estar entre, ¿verdad? Los biomas. Ok. Ok, y la biosfera, que es la que los cubre, en terciavo lugar. Ok, entonces, ¿cuál es la unidad mínima de la vida? La célula, porque ya, por ejemplo, hay organismos que son unicelulares y tienen vida. Entonces, miren qué importante es saber, ¿verdad?, cómo estamos hechos, que no es una casualidad el que los organismos vivos estemos. Hay un diseño inteligente detrás de todo esto y ese diseño inteligente viene de algo ordenado, ¿sí? Algo ordenado del universo. Ahora, miren esto, contiene una organización molecular y sistémica, bioquímica, que son capaces de almacenar información genética. Aquí vamos a ocupar, yo quiero decirles que vamos a ocupar algunos términos que ya corresponden a bachillerato. El año pasado o los años anteriores vimos, bueno, sí, el año pasado vimos la división celular, pero no ocupamos términos ya tan rebuscados. Aquí yo quiero que usted encuentre un término tan rebuscado o pregunte o lo busque, ¿verdad? Usted escriba la palabra y lo busque por su propia cuenta, porque eso hace un estudiante. ¿Ok? Bueno, pero que también puede, aparte de almacenar información genética, fíjate que puede traducir esa información, ¿sí?
y puede producir energía. Bueno, la energía de la célula se llama ATP, y eso significa adenosín de trifosfato, ¿sí? Adenosín de trifosfato, y eso es el combustible de la célula. Sin ese combustible no pudiésemos vivir nosotros. Oye, ok, es como, bueno, ahí van azúcares, o sea, hay una síntesis de proteínas, carbohidratos y lípidos en este ATP. Ahora, puede reproducirse también, mira, ¿sí? Y producir, ¿sí? Eh, o sea, copiar esa información genética. Donde dice progenie, eso es ser progenitor y pasar su información de progenitor, ¿verdad? O sea, hay células madres y hay células hijas. Las células hijas van a heredar esa información genética, o sea, van a llevar copiada en sí esa información genética. Muy bien, continuamos. Vale, las formas de la célula, fíjense que son formas regulares, ¿sí? Tenemos formas regulares, ¿sí? Y también tenemos fórmulas típicas. En esas formas vamos a tener las isodiamétricas, son las que tienen sus 3 dimensiones iguales, y estas pueden ser en forma esférica, como óvulos y los cocos, en la forma de las bacterias. También el año pasado vimos las formas de las bacterias, no sé si se recuerdan, cocos, bariones y espirilos, ¿sí? Bacilos, cocos, bacilos, vibriones y espirilos es la cosa. Entonces aquí, ¿verdad? Son isodiamétricas, ¿verdad? Que son formas tridimensionales, o sea, no son planas, ¿verdad? Ovoides, como las levaduras, ovoides no son círculos. Oye, ok, es como cuando tú le haces a un vaso, le aplastas, ¿verdad? La boquilla al vaso, eso es una forma ovoide. Ok, o elíptica, cúbicas como en el folículo tiroideo, o sea, en la parte de los folículos tiroideos, o sea, estamos hablando de la tiroides, las formas cuando se ven las células de la tiroides son como cúbicas. No son cubos perfectos tampoco, ¿verdad? Aplanadas, sus dimensiones son mayores en su grosor, generalmente forman tejidos de revestimiento. Ok, estas son aplanadas, siguen siendo en 3 dimensiones. Recuerden que un cuerpo es tridimensional. Por ejemplo, una hoja de papel es tridimensional. El problema es que es tan pequeño, tan delgado el papel que creemos que es de 2 dimensiones. Pero cuando hablamos de aplanado, seguimos hablando de tridimensional, ¿verdad? Ok, pero con volúmenes de altura pequeños, alargados, igual tridimensional, pero largos, ¿verdad? Estrelladas como las neuronas. Sí, las neuronas tienen una forma bien peculiar, ¿verdad? Y son como las más, como te digo, las más capaces, porque estas, desde su núcleo llevan por decirlo así, llevan un trabajo diferente a las demás, ¿verdad? Llevan capacidades diferentes a las demás. Pues deben de llevar, sí deben de procesar, deben de llevar información y procesarlas. Bueno, tamaños de las células. Bueno, tenemos células macroscópicas, que son grandes. Macro quiere decir que se puede observar, ¿sí? Son células observadas fácilmente a simple vista. Esto obedece al gran volumen de alimentos de reserva que contiene. Por ejemplo, miren la yema del huevo, ¿sí? Y de las aves y de los reptiles. Ok, alcanzan varios centímetros de longitud. Esta es una célula macroscópica. Entonces, cuando tú vas a hacer un huevo estrellado, entonces lo sacas, eso es una célula. Te estás comiendo una célula. Ok, y es una célula madre, ¿verdad? Quiero aclarar eso. Esa es una célula madre. Y las células hijas se van a comenzar a copiar, a reproducir cuando se comienza a formar el pollito, ¿verdad? O la lagartijita, el embrión. Células macroscópicas, perdón, microscópicas. Estas son únicamente observables a través de un microscopio, ¿sí? Con visibilidad luminosa, ¿ya? ¿Ok? Y se utilizan, ¿verdad? La micra o el micrón
para poderlas observar. Los microscopios tienen lentes, ¿verdad? Tienen capacidades, tienen potencia, entonces uno los regula y utiliza la que más le convenga. En el caso, para ver, por ejemplo, hematíes, los cocos, las amebas, bueno, en los laboratorios clínicos, cuando vamos a hacernos un examen, pues ellos deben de tener estas herramientas para podernos evaluar, ¿sí? Qué patógenos podemos tener, ¿verdad? O qué problema tienen nuestras células. Células ultramicroscópicas, estas son las más pequeñas, ¿verdad? Y utiliza unidades de medida del milicrón, que es una milésima parte del milímetro o la milésima parte de una micra. Y solo se pueden utilizar, bueno, solo se pueden observar a estos tipos de células con microscopios altamente tecnológicos, ¿verdad? Conocidos como electrónicos. Ok, estas son algunas formas, ¿verdad? Tenemos la forma del espermatozoide. Estaba viendo un estudio que todos creíamos que el espermatozoide se impulsaba con la colita. Y bueno, según unos estudios revelan de que no es así. La colita, él se impulsa con su cuerpo y la colita solo sirve para direccionar. Ok. Tenemos, por ejemplo, el axón de una neurona. ¿Sí? El glóbulo rojo. Miren, el glóbulo rojo es más pequeño. Tenemos, por ejemplo, acá las plaquetas están más pequeñas, estas que están acá. Las plaquetas, los heterocitos, célula en el intestino. Tenemos, por ejemplo, la célula endotelial. Esto es parte de los capilares sanguíneos. ¿Sí? La endotelial. Esta está cuando, por ejemplo, nos hacemos un raspón y no nos hemos sangrado, pero vemos unos puntitos rojos. Ahí está la endotelial. Tenemos, por ejemplo, los hepocitos, la célula del hígado, miren. Los glóbulos blancos, células sanguíneas también. Entonces, aquí tenemos las 3 células de la sangre. Y un límite, una célula límite, ¿verdad? La endotelial, célula reproductiva y la más grande, la neurona, ¿sí? Y esta célula, fíjense bien, la neurona es toda esta. Ahora, esta, la que estamos aquí viendo atravesada, es la célula muscular, ¿sí? Esta es la célula muscular, toda esta. Ok, son grandes, ¿verdad? Las células musculares. Pero es más grande la célula, las neuronas junto con los axones. Ok, esas serían las formas. Bueno, y luego pues ya vamos específicamente con las estructuras, la membrana plasmática, la función, por ejemplo, que tienen los fosfolípidos, glucolípidos, los esteroides. Pero eso lo vamos a ver, fíjense, en los videos que le voy a presentar. Ok, pero vamos a ver acá, creo que el tiempo, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí, 2 minutos más en explicación acá. Ok, bueno, la composición química, vamos a tener, en primer lugar, vamos a tener ya la estructura eucariota, celular eucariota, que quiero decir ¿qué significa eucariota? Eucariota significa que posee núcleo y procariota va a significar que no proporciona núcleo. Ok, entonces, envoltura celular, ¿sí? Zona glúcida de la membrana de protozoos y animales, compuesta principalmente de una cadena corta de azúcar. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ok. Y bueno, ¿qué proporciona? Proporciona la carga eléctrica, ¿sí? Relativa que cada célula posee. Las cargas tienen, fíjense bien, las células tienen cargas, oye, tienen cargas, ¿sí? Adhesión entre células, o sea, que permite la envoltura celular, permite la adhesión entre células. Reconocimiento celular durante las reacciones inmunitarias. Esta también ayuda a reconocer cuando un patógeno se ha acercado a la célula y entonces esta manda el primer aviso, ¿verdad? Para que la célula se ponga a la defensiva. Ok. Membrana celular citoplasmática. Bueno, en este caso, esta membrana se integran, fíjate bien, o está hecha más bien,
principalmente de proteínas y lípidos. Recuerden las proteínas y recuerden qué son los lípidos. Los lípidos son aceites y grasas que consumimos, ¿verdad? Las grasas son de origen animal y los aceites de origen vegetal. Ok, pero estas son síntesis de proteínas, síntesis de lípidos y eso hace, ¿verdad?, que se me cree una membrana celular citoplasmática. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, el interior de la célula. Vamos a tener la glicoproteína, que es la membrana, ¿sí? La membrana celular citoplasmática, ¿sí? Es esto, ¿sí? Ok, y vemos, por ejemplo, los fosfolípidos, el colesterol de amarillo, ¿sí? Así que es normal tener colesterol, sí, pero no en exceso, ¿verdad? Vamos a tener un HDL, que es el bueno, y un LDL, que es el malo. Bueno, lípidos de la membrana. ¿Cuáles son los lípidos que tienen esa membrana citoplasmática? Tienen los fosfolípidos, los glucolípidos y los esteroides, que los acabamos de ver en esa imagen. Mire, aquí están los fosfolípidos, los colesteroles, glicolípidos, ¿verdad? Ok. Y en este caso los esteroides son estos colesteroles. Proteínas de la membrana. Ok, son integrales o intrínsecas. Intrínsecas quiere decir que están dentro de. Eso quiere decir intrínseca. Ok, y bueno, estos, ¿cómo se llama? Presentan dominios polares, o sea, porque como tienen cargas eléctricas, si se recuerdan, que se unen con la cola de los fosfolípidos. O sea, a través de esas cargas, esos pulsos eléctricos, las células, los organelos se van a interconectar. Muy bien, me queda, bueno, ya me pasé el tiempo, solo voy a presentarla, voy a irla pasando para que ustedes puedan ver. Funciones de la membrana, ok, transporte a través de la membrana, qué es lo que hace la membrana, los fenómenos de difusión, ¿sí? Transporte macro de las partículas, los exocitosis, endocitosis. Ok, ahí vamos a ver el proceso que es eso. El citoplasma es su función. Este ya es otro organelo. Todo aquello que acaba de pasar es de la membrana citoplasmática. Ahora vamos al citoplasma, las funciones del citoplasma. Ahora el citoesqueleto, las funciones del citoesqueleto. Las endomembranas. Sí, una anatomía celular, las funciones del retículo endoplasmático, ahí están las funciones, bueno, las mitocondrias, sus funciones, los lisosomas, sus funciones, ¿sí? El aparato de Golgi, sus funciones, un poco de historia, sus funciones, las peroxisomas, sus funciones, ribosomas y sus funciones, el núcleo, sus funciones. Y bueno, eso es. Ahora voy a pausar acá